Durante la entrevista con el periodista cubano Yasser Rojas, también comentó sobre las recientes imágenes de los cubanos reunidos en una plaza de Quito que desean regularizar su estatus en el Ecuador. Cuando veo estas imágenes, lo primero que me viene a la mente es el presidente Rafael Correa. Rafael Correa en 2006 fue el promotor de toda esta idea de la inmigración hacia el Ecuador. Yo recuerdo la campaña electoral del entonces candidato a la presidencia del Ecuador, actual presidente Rafael Correa. En su campaña electoral él dijo una frase célebre. Dijo: estoy decidido a desmontar ese invento del siglo XX que fueron los pasaportes y las visas. Entonces yo en Cuba oí eso y dije, bueno, este hombre cómo va a desmontar algo que tradicionalmente siempre ha existido. Debe ser una idea bárbara, maravillosa. Efectivamente, cuando ganó las elecciones en finales de 2006, en cuanto tomó la presidencia en enero de 2007, pues se dio a la tarea de cambiar todo el sistema político del Ecuador, y lo primero que hizo fue pues convocar a una asamblea constituyente, hacer una nueva constitución. Un año y tantos después salió aprobada esa nueva constitución, que en su artículo 416 pues promulgaba el principio de la ciudadanía universal, un poco para complacer esta petición en campaña del ya flamante presidente del Ecuador. ¿Qué significa esto de ciudadanía universal? Bueno, significa que el Ecuador, está de acuerdo en la libre movilidad de todos los habitantes del mundo. No obstante a eso, también esta constitución es muy novedosa. Esta constitución es una de las constituciones más extensas del mundo. Tiene 444 artículos, para que tengan una idea. En su artículo 40, esta constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a migrar y explica que no se va a considerar ilegal a ningún ciudadano por su condición migratoria. O sea que en la Constitución del Ecuador está bien plasmado que allí pueden estar estos cubanos que están y todos los que hemos estado durante estos 8 años. Lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo, conversando hace años con un político ecuatoriano, el general Paco Moncayo, él me explicaba que esto de abrir las fronteras del Ecuador al mundo había sido una idea ingenua del presidente Correa en sus primeros años en la presidencia. Y realmente es así. Fue una idea ingenua del gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ecuador es un país pequeño, es un país pobre, es un país que tiene a Colombia en sus narices, en la frontera, donde existe el conflicto armado más antiguo de todo el continente americano, el problema de la guerrilla. Y por supuesto que Ecuador fue invadido por un grupo, por miles, por cientos de miles de migrantes. En Ecuador en estos momentos viven más de 200.000 colombianos de diferentes formas, de diferentes estatus. Viven más de 200.000 colombianos. Sabemos el caso de los cubanos, pero esto nunca ha tenido un feliz término en la práctica. Esta constitución, o sea, estos artículos de la constitución que promueven la libre movilidad en el Ecuador. Yo recuerdo la constitución de Montecristi. Es un cantón de la provincia de Manabí, donde nació ese gran ecuatoriano que fue Eloy Alfaro. Allí se promulgó esta constitución. Y 1 año y 6 meses después, en junio de 2008, se abrieron las fronteras del Ecuador al mundo. 1 año y 6 meses después, en diciembre de 2009, ya Ecuador le cierra el libre visado a los primeros habitantes del mundo. Y fueron nada más y nada menos que los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos rápidamente invadieron el Ecuador. 1 año y 6 meses después de abrir las fronteras al mundo, Ecuador le cierra la puerta a los chinos, le pone visa a los ciudadanos chinos. Después de esto, en 2010, unos meses después, pues se ve obligado el país a cerrar también las fronteras a un grupo de ciudadanos de otros países. Creo que una decena de países, entre ellos está Afganistán, está Pakistán, está Kenia, está un grupo de países africanos y otros asiáticos que invadieron el Ecuador con el mismo objetivo que llegaron los cubanos, con el objetivo de llegar al Ecuador y seguir camino hacia los Estados Unidos. Las presiones internacionales, la política, hicieron que el Ecuador le cerrara las puertas también a estos países que todavía
tienen sus puertas cerradas. Y el tercer descalabro de esta Constitución y de estos artículos de la libre movilidad humana, pues fue en este año 2016 con el tema de los cubanos. Todos conocemos la crisis de Costa Rica, dio al traste a que Ecuador, presionado por todos los países centroamericanos, pues cerrara el visado a los inmigrantes cubanos. Que pasó algo curioso, le cierra las puertas a los inmigrantes cubanos, pero una cosa es la política y otra es la economía. Todos estos problemas de la crisis económica que existen en el mundo actualmente, pues obligaron al Ecuador a retractarse con los chinos y a partir del 1 de marzo pasado, pues volvieron a abrirle las puertas de sus fronteras a los ciudadanos chinos. Ya tienen libre visado otra vez los chinos, pero sin embargo todos estos países pobres de África, de Asia y en el caso de nosotros los cubanos, ya tenemos que solicitar visa para entrar al Ecuador.